Atento, voy a hacer una pregunta. Nosotros hablamos en la última clase de estenosis mitral, es frecuente. Y digo, la estenosis mitral es dignizante, hemotizante y embolizante. ¿Por qué? ¿Entiendes? Yo les he explicado a ustedes el por qué. Eso es importante que tú lo tengas presente. ¿Entiendes? ¿Ya? Que yo te dije que era la estenosis mitral, ¿qué es? Es una lesión de la válvula mitral que te produce ¿qué sintomatología? Es embolizante, te produce émbolo. Es dignizante, te produce disnea. ¿Y qué más te dice? Embolizante, dignizante y qué más? Hemotizante, puede producir hemoptisis. ¿Sí sabe lo que es hemoptisis? ¿Qué es hemoptisis? Punto concentrado. Que viene, sí, del pulmón. Entonces mira que es importante que tú lo tengas presente. ¿Y la disnea por qué se produce en la estenosis mitral? Porque hay un regreso de la sangre que llega a la aurícula izquierda, correcto, se envía nuevamente al vena pulmón. pulmonar. Y entonces en el alveolo hay un filtrado de plasma que hace que tenga ese problema. O sea, tenga disnea, ¿no es cierto? Mira que es importante entender, ¿entiendes? A mí, yo lo que quiero es que ustedes entiendan al paciente, ¿entiendes? Y para eso uno necesita la fisiopatología, o yo puedo estar hablando, pero me interesa que ustedes aprendan, ¿entiendes? Eso es importante, porque los pacientes te vienen ahí graves y uno tiene que comenzar a razonar, ¿entiendes? Eso es muy importante. ¿Y por qué te produce embolia, émbolos? Acuérdate que es importante que tú no tienes algo para escribir acá. Acuérdate que ellos pueden hacer, ¿qué pasa? Tienes una estenosis mitral y eso que te produce, te aumenta la presión, te aumenta el volumen ¿a dónde? En la aurícula izquierda. Y eso hace que prácticamente tengas que hagas fibrilación auricular y eso te forme coágulos. Acuérdate que ustedes tienen que tener claro que cuando hay fibrilación auricular prácticamente no se contrae la aurícula. Y las aurículas te dan el 20% de la fracción de eyección. Entonces cuando no hace esto, fibrilan, se remansa la sangre en las aurículas y te puede producir trombo. El remanso de la sangre hace éstasis y eso te manda un trombo cuando se contrae nuevamente y te manda. Por eso es peligroso, ¿entiendes? En un paciente que tiene una fibrilación auricular aguda, es 48 horas que tú tienes palpitaciones y tienes una fibrilación auricular. Entonces ahí puede uno revertir a esa fibrilación auricular. Pero cuando es crónica tienes que tener mucho cuidado, porque esos pacientes, antes de revertirlo, le hacen un ecocardio para ver si hay coágulos en la aurícula izquierda. Si hay coágulos, ese paciente los anticoagula y le baja la frecuencia, pero no lo revierte. ¿Entiendes? Porque revertirlo significa, si hay coágulos, mandar el coágulo ¿a dónde? Hacia el cerebro, a la mesentérica superior, a las partes distales. Entonces, ¿cómo? Al vaso. Claro, o sea, a la circulación mayor, que es lo que da. Entonces mira que es importante que tú lo tengas presente. Entonces entiende por qué la estenosis mitral es dignizante, hemotizante y embolizante. ¿Entendieron o no? Eso es importante, queridos alumnos, porque es una patología relativamente frecuente. Fiebre reumática hay cualquier cantidad. Cuando van ustedes ¿cómo se llama? Al hospital, te das cuenta que hay ese tipo de pacientes. Es importante que tú lo tengas bien en claro, ¿entiendes? Y es importante que ustedes lo tengan claro, la fibrilación auricular, ¿ya? ¿Entiendes? Que estos pacientes tienen esa arritmia. La arritmia más frecuente que tiene el ser humano es la fibrilación auricular, que yo la interpreto como un cuadro de una estenosis mitral y yo tengo que ocultarlo al paciente. O también puede ser que un hipertiroidismo, que hace que yo pierda peso, tengo temblar fino, ¿entiendes? Y tengo un bocio acá. Entonces tú tienes que estar atento. ¿Por qué crees que yo te digo siempre, examina de arriba hacia abajo el paciente? Es para que le veas y uno tiene que estar atento que siempre trata en 2-3 minutos el pulso radial, porque el pulso radial generalmente es simétrico, regular. Cuando es irregular, piensen que fibrilación auricular, ¿entiendes? Pero siempre digo, la fibrilación auricular puede ser con respuesta ventricular rápida y todo.
Entonces, antes de ayer, te estaba hablando, ¿cuándo fue? El viernes, te estaba hablando de estenosis mitral, de insuficiencia mitral, ¿entiendes? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿ya? ¿Por qué? Porque te va a hacer una falla, el paciente va a hacer una falla ventricular izquierda, la aurícula izquierda, la aurícula izquierda va a estar aumentada y eso te aumenta las presiones hacia el capilar, ¿entiendes? Y te produce la disnea, te congestiona y extravasación, ¿entiendes? Esa es la razón, ¿ya? Que el paciente disnea o atognia. En cambio, acá te voy a hablar de estenosis tricuspidia, que es importante, ¿entiendes? Por eso uno tiene que tener el cerebro prácticamente en la cabeza, ¿entiendes? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí, ¿entiendes? Acá, la cava, ¿no es cierto? Inferior y superior, y aquí ¿qué es? Tricuspidia, pero ¿qué es importante? Ya te digo. De aquí, ¿qué sale acá? ¿Entiendes? Va hacia dónde? Hacia el pulmón, que es importante, ¿entiendes? ¿Ya? Pena. Entonces, ¿pero qué pasa? Es importante esto, te voy a decir de qué te estoy hablando, de la estenosis tricuspidia. Entonces hay un estrechamiento, ¿de qué? De la válvula tricuspidia, ¿entiendes? Entonces prácticamente esto ¿qué? El corazón derecho de ese, ¿entiendes? Que es muy importante. Entonces hay una estenosis, ¿qué va a pasar? Ya se va a hipertrofiar ¿qué? La aurícula derecha, ¿entiendes? No te olvides lo que yo te expliqué ahí, que la onda P, complejo QRS, onda T, ¿no es cierto? Entonces la onda P, ¿qué te dije? La primera parte es ¿qué? Despolitización de la aurícula derecha y la otra parte es despolitización de la aurícula izquierda. En este caso tú que vas a ver una hipertrofia acá, ¿no? El comienzo de la onda P, ¿entiendes? Entonces, ¿qué yo estoy viendo acá? Una estenosis, ¿no es cierto? Si es estenosis, ¿qué significa? Que no te deja pasar la sangre a dónde? Al ventrículo izquierdo, ¿entiendes? Entonces, si aquí es 90 mililitros, ¿qué te va a pasar acá? Te pasa, ejemplo, 30 y 60 se queda acá, ¿entiendes? Y mientras viene la otra sístole, ¿qué pasa? Te llena acá el ventrículo, la aurícula izquierda, ¿y qué hace? Te la aumenta de tamaño. ¿Pero qué pasa? Aumenta de tamaño, pero ¿qué también? Aumenta el volumen y la presión, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tú vas a ver? Ingurgitación yugular a ese paciente, ¿entiendes? Eso es muy importante que lo tengas presente, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que tú tienes el hígado acá, ¿entiendes? El hígado acá, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Viene prácticamente la cava, ¿no es cierto? Acá, y hace que se haya congestión prácticamente en el hígado, ¿no? ¿Por qué? Por ese remanso que hay hacia atrás. Entonces, ¿qué tiene? Una hepatomegalia dolorosa. Acuérdate que el hígado no duele, lo que duele ¿qué? La cápsula de Gleason. Eso es importante porque en semiología te lo van a decir, te lo van a preguntar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tú vas a encontrar acá? Una hepatomegalia, ¿entiendes? Esto te produce hipertensión portal. ¿Y qué pasa? Te va a hacer sacar líquido. ¿Y qué te va a producir? Ascitis, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Y eso qué me va a producir acá? En miembros inferiores, ¿entiendes? En miembros inferiores, edema, ¿entiendes? Entonces tienen las manifestaciones de ¿qué? De insuficiencia cardíaca derecha, ¿entiendes? Entonces mira que es importante, ¿ya? Entonces, en cambio acá, en el ventrículo izquierdo, ¿qué aprendimos? Que nos produce disnea, que aumenta la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar es hasta 14, 16. Si ya tiene más de 16, acuérdate que por el catéter de Swan-Ganz medimos eso. Y esa presión, si la tiene más de 16, significa que tiene un edema agudo del pulmón, ¿entiendes? O en la radiografía yo veo redistribución de flujo. Entonces, entender la fisiopatología es importante para que ustedes puedan diagnosticar al paciente o darle la medicación adecuada, ¿entiendes? Acuérdate que tú tienes, yo te hablé del hígado, y acá ¿qué tienes? El riñón. Perdóname que no sé dibujar, ¿entiendes? Ya si no me hubiese hecho pintor. Entonces, ¿qué es esto de acá? Acuérdate que sí. ¿Qué significa acá? En el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa acá? Mira, está el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? De aquí sale la aorta y aquí está la válvula mitral, ¿entiendes? Es importante que ustedes lo tengan presente, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Por qué?
porque sale hacia el cerebro, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y a dónde va? Al riñón, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante, porque si tiene aquí un ejemplo, una estenosis, ¿ya? Una estenosis aórtica, entonces estoy acá aórtica, porque es la aorta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Hay disminución del gasto cardíaco, ¿entiendes? Hay disminución, hay mala perfusión. Entonces, lo que te enseñaron, el mecanismo exacto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la mácula densa, ¿entiendes? Sensa que hay mala perfusión, que le falta volumen. Entonces, ¿ahí qué hace? El mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, ¿entiendes? Que te produce ¿qué? La angiotensina 2. Esa renina se transforma en angiotensina 2, ¿entiendes? En el pulmón. ¿Y te produce qué? Un potente vasoconstrictor. Tal que tiene un bajo gasto y también te produce más vasoconstricción. ¿Qué pasa? Hay mala perfusión. Entonces ahí comienza el mecanismo renina y angiotensina a retener líquido, ¿entiendes? Sodio. Y al nivel de las suprarrenales, ¿qué pasa a nivel de las suprarrenales? La aldosterona te retiene ¿qué? Sodio y agua, ¿entiendes? Entonces eso, ¿quién? La vasopresina, ¿entiendes? La osmolaridad que te dice, eso es importante. Tú tienes que tenerlo presente, ¿entiendes? La osmolaridad, ¿cuánto es la osmolaridad? 282,90. Eso es importante, pero la fórmula de la osmolaridad es sodio, glicemia y urea. Entonces, mira que no te estoy hablando del número, me interesa que tú razones, ¿entiendes? Y luego los números los aprendes, ¿ya? Porque si yo tengo hipernatremia, ¿entiendes? La osmolaridad va a estar baja o elevada. Muy bien, va a estar elevada, excelente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa si está elevada? El hipotálamo, ahí están los homorreceptores, hace que se produce ¿qué? Vasopresina. Y la vasopresina, ¿qué hace en el riñón? ¿Entiendes? Retiene agua y sodio, ¿entiendes? Retiene agua, diluye ese sodio alto, ¿entiendes? Por eso te da el mecanismo de la sed, el paciente. No te olvides de las 3P, que es el paciente ¿qué? El diabético, poliuria, polidixia y polifagia, ¿entiendes? La polidixia es la gana de tomar agua del paciente. ¿Por qué? Porque la glicemia la tiene alta, entonces aumenta la osmolaridad, y cuando aumenta en el plasma la osmolaridad, ¿qué pasa? Acuérdate que esto es bioquímica, pero es importante, ¿entiendes? A mí me interesa hacerle entender a ustedes, para cuando vayan al hospital tengan una idea, ¿entiendes? Pero tranquilos, ¿entiendes? Esta es la neurona, ¿entiendes? Este es el plasma. Acuérdate que en el plasma hay 280, ¿no? ¿Ya? Miliomoles. Pero ¿qué pasa si esta glicemia del paciente tiene 500, ¿ya? 500 miligramos de glucosa? ¿Qué va a haber? ¿A dónde va a haber mayor osmolaridad? ¿A dónde? En el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Es hiperosmolaridad. ¿El agua de dónde viene? De la neurona, ¿a dónde se va? Hacia el plasma. ¿Entiendes? Entonces los homorreceptores, ¿qué pasa? Te viene el mecanismo de la sed. Aquí está hipertónica, pero está en relación, está isotónica, pero acá está hipertónica, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace? El agua va y se diluye y prácticamente se encoge, por eso el mecanismo de la sed. ¿Me estoy explicando o no, por favor? Ahí se podría producir la cromatólisis, ¿verdad? ¿La qué? Cromatólisis, o sea, la muerte celular de la neurona. Sí, pero el cerebro es extraordinario, ¿entiendes? ¿Cómo es? Te produce fructosa y sacarosa y trata de mantener mayor osmolaridad para que no se deshidrate, ¿entiendes? Eso se llama osmoles idiógenos, pero que desaparecen a las 21 horas, ¿entiendes? ¿Ya? Desaparecen estos osmoles idiógenos. Entonces, cuando tú de 500 le bajas a 80, ¿qué pasa? 80 miligramos de glucosa, ¿qué pasa? El agua va hacia el otro lado, porque tiene los osmoles idiógenos y te produce ¿qué? Edema cerebral, y el paciente se complica. Pero bueno, me importa de la osmolaridad que está dada por ¿qué? Por el sodio, la glucosa y la urea. Entonces, esto de aquí te voy a explicar. Dice, valvulopatía infrecuente caracterizada por el estrechamiento del orificio de tricupilla, generalmente etiología reumática y menos frecuencia congénita. No te olvides lo que yo te expliqué anteriormente,
¿entiendes? Que es la de fiebre reumática que te dije. ¿Quién producía la fiebre reumática? El estreptococo beta hemolítico grupo A. Eso tiene. Te lesiona ¿qué? Las articulaciones y te muerde el corazón. Entonces te lesiona. Y la artritis es migratoria de grandes articulaciones. Eso es importante que tú lo tengas, ¿entiendes? Y lo pienses porque eso te lo van a preguntar en medicina interna, en cardiología. Entonces a mí me interesa que muchas cosas que yo te explico, tú las tengas presentes, ¿entiendes? Porque es muy práctico en el hospital. Cuando tú no te las aprendes, yo te digo, es un problema, porque todos los médicos me reclaman a mí, Bolívar, tú no le enseñas fisiopatología. Pregunté de dónde quedaba el nódulo sinusal y no sabía. Eso es anatomía, pues, ¿entiendes? No va. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo quiero seguir adelante, pero eso me detiene a ustedes, hablar lo mismo, eso no me parece bueno. O sea, me parece bueno que tengo que parte de la clase hacerte entender, pero yo tengo que seguir, ¿entiendes? Porque hay tantas cosas que aprender, y cuando ustedes van al hospital te das cuenta que un paciente tiene un montón de patologías al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y debemos entenderla. Eso es mi preocupación con ustedes, pero tranquilo, que lo vamos a lograr, porque si es de venir el sábado, voy a venir el sábado, así me queda hasta las 6 de la tarde tratando de explicar, pero yo quiero que por lo menos venga la mitad. Porque si vienen 5 yo no tengo ningún problema, yo te explico. Porque no podemos ser brillantes los 100, ¿entiendes? Ojalá que todos los 100 sean brillantes. Pero si 5 tienen interés, yo no tengo ningún problema de enseñarte y llevarte al hospital el sábado. A mí yo no tengo vicio, en pocas palabras. El vicio es gustarme medicina, ¿entiendes? Ese es mi vicio, nada más. Entonces si yo te puedo explicar, llevarte la mano y explicarte, a mí me interesa es que ustedes vengan relajados acá para que abran su mente, ¿entiendes? Y capten. Porque lo que yo te estoy explicando lo he entendido, pero porque he visto un montón de pacientes. Yo quiero que cuando vayan a terapia intensiva, ustedes entiendan lo que yo te estoy explicando. A veces yo hablo muy rápido, ¿entiendes? Me viene la idea y necesito yo acá tratar de explicarte poco a poco. O van tan asustados ustedes, ¿no es cierto? Y eso no te permite pensar. Cuando vayan al hospital, vayan relajados. Yo lo que quiero es que tus 5 sentidos estén en donde yo estoy hablando, ¿entiendes? Estoy explicando al paciente. No quiero que hablen, sino que no me miren a mí, que miren al paciente, ¿entiendes? Eso es lo que yo quiero. Y vas a ver que vas a entender. Es importante. Toda la gente que ha estado alrededor mío, ¿entiendes? Todos estos están fuera del país, le va muy bien, porque le he explicado. Mi interés es explicarles a ustedes, ¿entienden? Que ustedes entiendan, pero tienen que tener el marco teórico. Ustedes no saben lo brillante que van a ser si estudian desde ahora esto, ¿entiendes? Te vas a reír cuando la gente